ya vamos a entrar a la función motora del sistema nervioso. Esta parte son 8 temas y nos van a abarcar unas 10 clases aproximadamente. Entonces de aquí a un mes va a ser el examen parcial, ¿ya? Entonces quiero que pongamos fecha ahora para el parcial, para el primer parcial. Estamos a 23 de abril. Entonces, a ver, esta semana, la próxima semana, podemos dar el 21, 22 o 23 de mayo, el examen del primer parcial. O sea, puede ser miércoles, jueves o viernes. Bien, entonces, ¿están de acuerdo la mayoría viernes 23? Sí. Perfecto. Ahora, si ahora van a dar viernes, quedan miércoles y jueves para los otros exámenes. ¿Por qué? Porque el día del examen, el examen va a empezar a las 7 de la mañana, no se va a pasar práctica ese día. Y los primeros que van a entrar al examen son los que tienen el horario de la práctica a las 7 de la mañana, es decir, el B3 va a entrar a dar el examen 7 de la mañana. El segundo examen tendría que ser jueves o miércoles para que hagamos lo mismo, porque toda la mañana vamos a dar el examen, ¿sí? Entonces cada grupo va a dar un horario diferente, desde las 7 de la mañana hasta las 10, que es nuestro horario de clases. Entonces, que quede claro, ahora dan viernes, el próximo darán jueves y el otro miércoles, ¿no? Para que se vayan acomodando las fechas. Una situación es que estoy poniendo el examen con un mes de anticipación. Yo acostumbro siempre a hacer esto. Por nada del mundo se cambia la fecha del examen, a no ser que haya, qué sé yo, algo, que la universidad está cerrada, hay convulsión social, hay no sé qué, se acabó el presupuesto, no sé. Pero si hay clases, si hay normalidad, el día 23 será el examen. Yo no cambio por nada. Si tienen otro examen el 23, digan ahora. Si el auxiliar les ha dicho que tienen que ir a dar examen, si el doctor no sé qué, la doctora no sé qué, digan ahora. Porque no quiero ni oír después que me digan que nos están tomando examen y que quieren cambiar. ¿Sí? Estamos definiendo una fecha ahora, con la suficiente antelación. Esta fecha no se cambia por nada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el 23, el B3 a las 7 de la mañana, el B1 a las 8 de la mañana y el B2 a las 9 de la mañana. Esos son los horarios del examen durante el día 23. ¿Está claro? Bien. Y solo recomendarles, si quieren tener algún éxito en el examen, estudien del libro. ¿Sí? Los que no estudian del libro, no les doy mucha oportunidad, honestamente. ¿Sí? Entonces lean el libro, tienen un mes para leer, repasar, lean todos los días, si quieren darle importancia a esta asignatura. Pueden confiar si quieren en sus filmaciones, pero yo aquí hago resumen de lo que es, porque 1 hora y media no alcanza para nada, ¿no es verdad? Entonces las presentaciones en realidad son resúmenes
de lo que está en el libro. Ustedes, la obligación de ustedes es leer el libro. Yo les voy a preguntar del libro de Gaito. ¿Está claro? Entonces, el que quiere aprobar, empiece a leer el libro de Gaito. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso les recomiendo para que no tengan problema y después estén reprobando la asignatura, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar ya de las funciones motoras de la médula espinal. Vamos a empezar hablando también de los reflejos medulares. ¿Cómo está organizada la médula espinal para las funciones motoras? Vean, si hacemos un corte a nivel de la médula espinal, corte transversal, ¿no es verdad? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la sustancia blanca, la sustancia gris, y en la sustancia gris van a estar las neuronas, ¿no? Que van a formar parte de las actividades motoras de la médula espinal. Si ustedes observan este corte de la médula, vamos a ver que aquí en el asta anterior, este es el asta anterior, están las motoneuronas o neuronas motoras. Estas motoneuronas tienen su soma, su cuerpo, en el asta anterior de la médula espinal. Luego abandonan la médula espinal por el agujero anterior y forman parte de los haces nerviosos de los nervios motores. Y van a terminar ¿dónde? En los músculos que van a inervar. Pero además también en la médula podemos observar interneuronas. Fíjense, son pequeñas neuronas, muy excitables, neuronas de axones cortos, que comunican la parte sensitiva de la médula, porque también las neuronas sensitivas de la médula están en el asta posterior, ¿no? Están recibiendo estímulos sensitivos desde los receptores sensitivos que están en la periferia. Aquí tenemos neuronas sensitivas. Estas neuronas, estas interneuronas, van a entonces conectar los estímulos sensitivos con los estímulos motores también, fíjense, o las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. Por otro lado, si ustedes ven aquí, este es el fascículo córtico-espinal. Este fascículo córtico-espinal o vía piramidal está trayendo estímulos motores desde la corteza cerebral. Por eso se llama fascículo córtico-espinal, porque empieza en la corteza y termina en la médula. Este fascículo también, vean, envía axones o fibra axones terminales hacia estas interneuronas, para que estas interneuronas se conecten con las neuronas motoras, que son las que van a llevar en última instancia el estímulo hacia los músculos. Entonces, la organización de la médula para las funciones motoras tiene a las motoneuronas anteriores, a las interneuronas, pero también están las neuronas sensitivas. Y vamos a ver cómo hay muchos reflejos que se integran. Llega el estímulo sensitivo y la respuesta motora que se va a elaborar en la propia médula espinal. La médula no es un lugar de paso, no es que llegan los estímulos sensitivos y ascienden hasta el tronco del encéfalo, la corteza, y es como una autopista, una avenida solamente la médula que comunica, no es así. O que bajan los estímulos motores hasta el asta anterior. La propia médula tiene funciones motoras específicas. Esto ya lo identificó Ramón y Cajal, hace más de 100 años. Él hizo un dibujo a mano de investigaciones en la médula espinal y observó que si bien la parte anterior de la médula tiene las neuronas motoras y la parte posterior de la médula tiene las neuronas sensitivas, entre estas dos estructuras
hay una gran cantidad de pequeñas neuronas, las interneuronas. Pero las interneuronas no solamente comunican la porción sensitiva con la porción motora, sino además, esta es la sensitiva y esta la motora, ¿no? Hasta posterior y hasta anterior. No solamente comunican la porción sensitiva con la motora, sino que además hacen conexiones entre los distintos segmentos de la médula, ¿no? Entonces, estas interneuronas están conectando estímulos sensitivos que llegan por un nervio sensitivo con neuronas que están en segmentos inferiores. Y entonces, estas interneuronas pueden llevar estímulos en el sentido ascendente o en el sentido descendente para formar complejos neuronales aquí que van a controlar una serie de actividades motoras. Entonces, desde Ramón y Cajal ya conocemos que la médula, aquí podemos ver, ¿no?, las diferentes conexiones que se producen gracias a estas interneuronas entre diferentes segmentos. Entonces, la médula no solamente es una vía de paso, sino que es asiento de muchas funciones motoras. Podemos, por ejemplo, tener la sección de la médula, un corte entre la médula y el tronco del encéfalo, ya no hay comunicación, todas las vías sensitivas y todas las vías motoras que llegan hacia el tronco del encéfalo y hacia la corteza cerebral pueden estar cortadas, seccionadas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a quedar totalmente paralizados, ¿no? Van a haber actividad motora, ¿sí? Se puede despertar reflejos, se puede estimular respuestas motoras. Eso nos muestra que la médula tiene una función motora independiente del tronco del encéfalo y de la corteza cerebral. Para eso sirven todas estas interneuronas, ¿no? Bien, ahora, desde el punto de vista específicamente motor, desde el asta anterior parten las motoneuronas o neuronas motoras. Y tenemos dos tipos de motoneuronas o neuronas motoras, las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma. Son dos tipos de neuronas diferentes y que van a dar lugar a estímulos también motores, los dos, pero diferentes, que van a llegar a distintos lugares en un mismo músculo. Vean, estas motoneuronas que están en el asta anterior, independientemente de que si son alfa o gamma, son neuronas grandes, ¿no? Son las neuronas más, digamos, voluminosas de la médula espinal. Estas motoneuronas entonces van a dar origen, aquí tenemos esta fibra roja y esta fibra negra, son las dos motoneuronas que están naciendo ¿de dónde? De los somas de las neuronas que están en el asta anterior. Una es la motoneurona alfa, ¿vean? Y otra va a ser la motoneurona gamma. Bien, ahora, ¿qué características tiene la motoneurona alfa? Estas son fibras gruesas de 14 micrómetros. Recuerden que las fibras más gruesas pueden llegar a 17 micrómetros en las vías nerviosas. Entonces estas son fibras gruesas, ¿ya?, que van a transmitir impulsos a gran velocidad, ¿sí? De hecho, podríamos decir que son de tipo A alfa, por eso son motoneuronas alfa. Todas las fibras A alfa, ¿no?, son las más gruesas, las más veloces del sistema nervioso central. ¿Qué hacen estas motoneuronas alfa? Si ustedes pueden ver, esta es la motoneurona alfa. Primero lo vamos a ver saliendo de la médula, va a llegar
motoneurona va a llegar al músculo, ¿no es verdad? A inervar el músculo. ¿Y qué parte del músculo inerva la motoneurona alfa? Va a inervar a las fibras musculares, ¿ven? 14 micrómetros son estas motoneuronas alfa, son gruesas e inervan las fibras musculares. Estas son las fibras musculares que están distribuidas en un fascículo muscular. Si este es un fascículo muscular, entonces aquí están los tendones, ¿no? Tenemos muchas fibras musculares, ¿verdad? Muchas fibras musculares que se van a contraer, va a llegar el nervio y va a inervar se va a ramificar y este nervio va a inervar cada una de las fibras musculares. Y recuerdan, más o menos lo hace donde inerva en el centro del músculo, ¿no? Bien, ahora, entonces, estas son las fibras alfa o las motoneuronas alfa. ¿Para qué sirven estas motoneuronas alfa? Trae el estímulo para que este músculo se contraiga. Entonces, cuando llega el potencial de acción a la unidad motora, ¿qué va a pasar? El músculo se va a contraer. Ahora, ¿para qué sirven las motoneuronas gamma? Fíjense, las motoneuronas gamma son fibras mucho más delgadas, por eso son gamma. Recuerden, dentro de la clasificación de las fibras están las más gruesas, las A, pero las más gruesas son la A alfa, luego la A beta, luego la A gamma y recién la A delta. Entonces, fíjense, son fibras delgadas, relativamente delgadas las A gamma, que van a tener unos 5 micrómetros de diámetro. ¿Y qué es lo que hacen estas fibras? Si ustedes también observan en el anterior dibujo, donde está, ¿no? Aquí, ¿no? Parten también de la anterior, llegan al músculo, pero no llegan a las fibras musculares, sino de dónde llegan, al centro, al vientre del músculo. Aquí en el vientre, en esta parte que sería el vientre, la parte central, hay otras fibras musculares. Ya no son las fibras que se contraen. Estas son fibras que no tienen casi capacidad para contraerse. Se llaman las fibras intrafusales. ¿Por qué? Porque este lugar se llama uso. ¿Sí? Recibe el nombre de uso muscular. Entonces, ¿dónde van a llegar estas motoneuronas gamma? Al uso. Y van a inervar las fibras intrafusales. Vamos entonces aquí. Si ustedes observan, esta es la fibra, esta vendría a ser cada una de estas fibras, ¿no? Y en el vientre, en el uso muscular, hay otras fibras. Fíjense, estas fibras delgadas, muy delgadas, tienen poca actina, poca miosina. De hecho, en el centro casi no hay actina ni miosina. Donde más actina y miosina va a haber es en los extremos de las fibras intrafusales. Estas fibras, las fibras intrafusales, no aportan nada a la fuerza de contracción, ¿sí? No sirven para la contracción. ¿Para qué están estas fibras intrafusales? Para desarrollar estímulos sensitivos que van a partir desde el uso, desde estas propias fibras, y van a retornar a la médula espinal. Cada vez entonces que se contrae o se relaja un músculo, este vientre, este uso se va a alargar o se va a contraer también. Fíjense, ¿y qué va a ocurrir? Ese alargamiento, ese estiramiento o la contracción va a enviar señales sensitivas de retorno a la médula espinal. Este entonces es un órgano estrictamente sensitivo, el uso muscular. ¿Qué función tiene el uso muscular? El uso muscular participa en el control intrínseco del músculo. Ya no hay un control desde la corteza cerebral, desde el cerebelo, desde la formación reticular, que vamos a ver cómo intervienen
de manera importante en el movimiento muscular. Aquí este control es a partir del estiramiento del músculo. Por eso se llama control intrínseco. Si se estira el músculo, este órgano sensitivo se estimula y envía señales sensitivas hacia la médula espinal, hacia el asta posterior de la médula espinal. ¿Para qué sirve este órgano? Informa sobre el grado de estiramiento, la longitud del músculo. Cada milisegundo nos está informando qué tan estirado o qué tan contraído está el músculo. Por eso es que nosotros no necesitamos ver nuestra pierna doblada, nuestro cerebro sabe que está doblada, ¿no es verdad? Porque desde ahí están partiendo señales sensitivas informando sobre si los músculos están estirados o están acortados. Y no solamente informa sobre el grado de estiramiento, sino sobre la velocidad de cambio de la longitud del músculo. De qué tamaño está el músculo en determinado momento y a qué velocidad cambia la longitud del músculo en un determinado momento. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la función de estas motoneuronas alfa. Llevar estímulos motores para que estas fibras intrafusales se muevan, se contraigan o se estiren junto con las fibras extrafusales. Las fibras extrafusales entonces son las que van a contraer al músculo, pero estas fibras intrafusales que también se van a estirar o se van a contraer junto con el músculo van a enviar información sensitiva a la médula espinal. ¿Sí? Participan entonces del control intrínseco, ¿no? Van a controlar el tono básico del músculo, las motoneuronas GABA. Luego tenemos ya, como les decía, las interneuronas. Son muchísimas, son muy excitables, hasta 1500 disparos por segundo pueden hacer estas interneuronas. Están interconectadas entre sí en un mismo segmento medular e interconectan diferentes segmentos medulares para compartir información. Entre estas interneuronas entonces vamos a tener toda clase de circuitos divergentes, circuitos convergentes, circuitos de descarga repetitiva, ¿no es verdad? Oscilatorios, todos los tipos de circuitos que hemos visto en una clase anterior van a estar entre estas interneuronas, porque vean, comparten una gran cantidad de información, tanto en el mismo nivel como en distintos niveles de la médula espinal. Bien, entonces ahora en el músculo obviamente tenemos dos tipos de receptores sensitivos, unos que serían los usos musculares, que acabamos de ver, que están en el vientre del músculo, ¿no es verdad? Estos usos musculares, estas fibras intrafusales, en realidad son los receptores sensitivos que cuando se estira un músculo inmediatamente envían información hacia la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que informa? La longitud del músculo y la velocidad del cambio en cada milisegundo. ¿Sí? Para que nuestro sistema nervioso esté siempre informado de cuál es el estado de cada uno de los músculos de nuestro organismo. Esa es la función del uso muscular. Y luego tenemos también los órganos tendinosos de Golgi. No se confundan con aparato de Golgi, ¿no? El aparato de Golgi, ¿dónde está? Este se llama órgano tendinoso de Golgi. Este órgano tendinoso de Golgi, aunque ha sido, tiene el mismo nombre de Golgi, del mismo investigador, tiene otra función, no es un organito citoplasmático. Este es un receptor sensitivo. ¿Dónde está? Como su nombre dice, en los tendones. Son receptores que están aquí en los tendones que se insertan en los huesos, ¿verdad? ¿Para qué sirven estos receptores sensitivos?
informan sobre el grado de tensión que soporta el músculo en cada contracción y envían también información hacia el sistema nervioso para evitar que, por ejemplo, una tensión demasiado intensa pueda romper el tendón o lo pueda desinsertar al tendón. Estos son receptores que son capaces de generar una respuesta inhibitoria del músculo, ¿no? Si la tensión es muy intensa, desde aquí parten señales sensitivas. ¿Para qué? Para que el músculo baje el grado de tensión y no se dañe en su estructura. Entonces transmiten información sobre la tensión tendinosa y también sobre la velocidad de cambio. Si ustedes observan entonces estos dos receptores sensitivos que nos mandan información valiosa al sistema nervioso central son los que participan del control intrínseco de los músculos, ¿no? ¿Por qué se llama intrínseco? Les vuelvo a reiterar, porque la información parte del propio músculo que está en movimiento, para regular, para controlar el movimiento, para proteger al músculo de un daño si la tensión es demasiado alta. Bien, tenemos entonces los dos receptores sensitivos musculares. Aquí los podemos ver nuevamente. Este va a venir a ser ¿quién? El uso muscular, y el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Son dos órganos o dos receptores que participan del control intrínseco de la actividad muscular. Bien, empezaremos con la función receptora de uso muscular. Si pueden observar, lamentablemente nuestro dibujo ahí arriba está, creo que seguimos con lo mismo. Aquí, sí, aquí está mejor. Si estas son las fibras extrafusales, las fibras musculares que se contraen, que tienen actina, miosina, sarcómeros, etc., tienen la unión neuromuscular, ¿no es verdad? Ya las conocemos, estas fibras musculares. Ahora hablaremos de estas que están aquí adentro, que es este órgano, este receptor sensitivo que nos interesa en este momento. Fíjense, este receptor sensitivo también está formado por pequeñas fibras musculares, muy delgadas, muy finas, ¿sí? Que están entre 3 a 10 de estas fibras en cada vientre muscular. Estas fibras pueden medir hasta unos 10 milímetros y estas fibras tienen muy poca actina y miosina. Tienen actina y miosina más en los, digamos, extremos, y en el centro de la fibra no hay actina y miosina. Aquí hay más actina y miosina, aquí también hay más actina y miosina, y aquí hay poca actina y miosina, casi nada, ¿sí? Esta parte, la parte central, es la que actúa como el receptor sensitivo, el que va a enviar señales sensitivas. Si podemos observar uso, entonces, está inervado por las motoneuronas gamma, ¿no es verdad? Casi 5 micrómetros. ¿Dónde llegan entonces las terminaciones sensitivas o las terminaciones motoras de las motoneuronas gamma? Hacia los extremos, ¿no? En los extremos del uso están las motoneuronas gamma, inervando. Pero en el centro vemos que hay otras estructuras nerviosas, fibras nerviosas sensitivas que parten desde el uso muscular y se dirigen hacia la médula, llevando información sensitiva, ¿verdad? Estas fibras son dos tipos, unas fibras primarias, terminaciones sensitivas
primarias, que se llaman, que son más gruesas, tienen 17 micrómetros de ancho, y las secundarias, por eso dice aquí primaria 1 y 2, ¿no es verdad? Estas otras son las secundarias, también son dos fibras entonces que parten y se dirigen hacia la médula. Bien, ahora, ¿qué características? A ver, volveremos atrás un poquito. Prácticamente lo que hemos dicho, ¿no? Que las características de las fibras, cuánto miden, de 3 a 10 milímetros, entre 3 y 10 o 12 fibras musculares, su región central tiene poco filamento de actina y miosina, no se contrae siquiera cuando hay el estímulo de la motoneurona gamma, más que nada funciona como un receptor sensitivo. Las porciones finales son las que más van a tener actina y miosina, y hasta ahí llegan las motoneuronas gamma. Bien, ahora veamos las características de la terminación primaria. Estas son terminaciones nerviosas sensitivas. Este es un órgano sensitivo que recoge información sobre el músculo, ¿no? Perdón un segundito. Ahora.